Bienvenidos, esto es POX. Poco Ortodoxas es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y por la repetidora de Córdoba, Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Y si no nos pueden escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en un formato podcast, así que pueden buscarnos en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes, tengo el gusto de presentar a las conductoras de este programa. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo está Santo? Hola. ¿Qué tal? Ana Laura Jaruf. Hola, buenas noches. Y bienvenida, Pia Garavaglia, ¿cómo estás? Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida al programa de hoy, en donde vamos a charlar de la causalidad, de la correlación, de Juan Domingo Biden, de todo, de lo que quieran lo vamos a tocar hoy el tema, así que venimos cargaditas y para la entrevista vamos a tener un especial sobre qué es lo que está pasando en Colombia con un amigo de la casa, Alejandro Balanzo, que es colombiano y que nos va a contar de primera mano cómo está la situación en ese país. Así que si quieren pasamos a la consigna. Dale. Bueno, hoy, como les adelanté, vamos a hablar de correlación y de causalidad, hablando de poner todas las cosas un poco juntas, porque los economistas a veces pecamos y hay mucha confusión al usar estos dos términos. En la economía y en la vida real también, porque les voy a traer algunos ejemplos, ya se van a dar cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre correlación y causalidad? Bueno, la primera, la correlación, examina cómo se relacionan dos variables. Un ejemplo de correlación de la vida real que a mí me encanta viene del fútbol, porque hay un jugador galés, esto lo pueden googlear, es totalmente verdadero, que se llama Adam Ramsey, que es mediocampista, es jugador de la Juventus, que está en una posición donde no suele meter goles, pero que cada vez que mete un gol, un famoso muere. Bueno, ahí si uno analiza... Perdón, diga. Fuerte. Es fuerte, sí. Tengo un dato local de eso, ¿no? Para pasarte. ¿Cómo? Tengo un dato local de eso para pasarte. A ver, contame. Esa falsa correlación la podemos aplicar a uno de nuestros equipos de fútbol argentino, a Racing Club. ¿Qué pasa con Racing? Los últimos 4 campeonatos que ganó Racing fueron la antesala a crisis económicas en Argentina severísimas. No severas, severísimas. No te puedo creer. Sí. Los últimos campeonatos fueron 1966, 2001, 2014 y 2019. O sea... son la muerte, perdón, iba a decir. Mal. Si sale campeón Racing, chicos, compren dólares. Compren dólares, ahorren, no entren en gastos, por favor. Hay que estar más atentos a TIC que al índice Merval, chicos. Toma de ganancias, pero yo no les debería estar diciendo eso, porque justamente lo que yo les vengo a explicar hoy es que la correlación no implica causalidad. Simplemente quiere decir que hay variables que se comportan parecidas, así como se comporta parecida la variable campeonatos de Racing con la variable crisis argentina. Bueno, los goles de la variable goles de Ramsey también se comporta parecido a la variable muerte de famosos, pero eso no quiere decir que una cosa provoque la otra. No se nos enojen los hinchas de Racing muy apasionados, ellos los queremos a todos. Tal cual. Y muchas veces cuando decimos que se confunde el concepto es porque buscamos altas correlaciones, pero pueden ser indicativos de causalidad los economistas cuando hacemos nuestras regresiones. No siempre es así, y de hecho, que exista causalidad no necesariamente implica que haya una correlación. Así que, ojo con eso. La causalidad se refiere a una relación causa-efecto, es decir, que el resultado de una acción es producto de otra. Una relación de causalidad por ahí que podemos atribuirle a la variable goles de Ramsey sería la variable
minutos jugados o la variable tenencia de pelota. Pero por favor dejemos al mediocampista y a Racing en paz porque nos vamos a quedar sin oyentes. Sí. Y así nacen las supersticiones. Tal cual. Bueno, después de contarles esto, nos queremos poner un poco filosóficas y les queremos preguntar a ustedes si creen en las causalidades, si creen en las casualidades, si todo pasa por algo, si no hay una razón para que sucedan las cosas y que nos expliquen un poco por qué. Muy buena la consigna. Voy a participar en Instagram para no quemarla en vivo. Dale, me parece muy bien. Y pasamos de una al tema de la semana. ¿Qué les parece? Buenísimo. Perfecto. Como dijo Noé, nos metemos en el tema de la semana. El tema de la semana fue el finde, porque amanecimos el sábado con algunos decretos, o con un decreto publicado en el boletín oficial, que tenía que ver con nuevos impuestos, porque a nosotros nos encanta subir impuestos, eso es lo que hacemos, eso es lo que somos. Así que tenemos nuevos impuestos a los créditos y débitos bancarios, en este caso, para aquellos proveedores de servicios de pago que sean personas jurídicas, que bueno, es conocido como el impuesto al cheque. El decreto dice que a partir del 1 de agosto las operaciones de compra-venta realizadas a través de este tipo de proveedores o de plataformas de pago van a empezar a pagar este impuesto, en este caso de 0,6%. Estamos hablando de lo que es Mercado Pago, de lo que es Ualá, y según el Banco Central hay 55 proveedores de pago. La verdad es que yo no los conozco a todos, debo tener 5 nada más conocidos, pero sí, después... para mí también es un mundo un poco desconocido, pero para quienes los usan seguro que esta noticia les va a afectar. Yo me pregunto, ¿por qué seguimos legislando en materia tributaria con decretos? ¿Por qué esto no puede pasar por el Congreso? Listo, nada. Lo dije. Tirando a nuestro colega Cetrángulo, ¿no? Sí, hagamos una reforma como se debe, basta de parches. Sí, basta, viejo, de legislar por decreto. Sí, aparte me acuerdo siempre que recordamos, ¿no?, que este impuesto fue uno de los que se creó en la crisis de 2001 como transitorio, y no solo que quedó, sino que encima ahora lo seguimos poniendo en otras cosas. Bueno, parece que esto era algo igual. Primero quiero hacer una aclaración: no afecta a personas físicas, como les dije, es decir, si yo pago algo con Mercado Pago no me estaría afectando, ni tampoco a los monotributistas. Pero bueno, sí, lo que parece es que este impuesto estaba siendo demandado por los bancos. A mí, chicas, los bancos me caen mal. Porque decían, bueno, no, pero nos están haciendo la contra y tienen un trato diferencial. Hablaban de que era desleal la competencia, porque a ellos sí, a sus clientes, digamos, les cobran los impuestos de débitos y créditos, y a los de las plataformas virtuales no. En su momento, a mí me parece que esto tenía que ver un poco con incentivar también la digitalización. ¿Por qué? Porque esta medida lo que puede llegar a provocar es un desincentivo a la digitalización y a través de ella la formalidad también. Entonces siempre, viste, hay que mediar un poco con estas cosas. Y por otra parte, también como en contraposición y yendo un poco con esto que veníamos trayendo también de la semana pasada con respecto a las tarifas, y de que se habla de que hay estructuras impositivas que no están siendo justas, lo que esgrimen también desde el gobierno es que dicen, bueno, pero esto en realidad apunta, bueno, primero a ser justos con el sector bancario, si ellos pagan, que se pague también acá, pero también a ser más justos con diferenciar a una empresa quizás mediana de lo que es un monotributista, o las empresas más chicas, o las personas físicas. ¿Por qué? Porque además de este decreto, además de decir que tienen que pagar este impuesto al cheque los que operen con billeteras virtuales, también indica que aquellos monotributistas que operan con cuenta corriente, a pesar de que dicen que no es lo más habitual, porque muchos tienen solamente caja de ahorro, pero bueno, si tuviesen cuenta corriente, se les va a empezar a eximir también del pago del impuesto al cheque a partir también del 1 de agosto. Entonces, de esa manera, lo que dicen desde el gobierno es ser un poco más justos con este tratamiento impositivo. Ana, sí. Ana, no entendí. Entonces, ¿los monotributistas con cuentas bancarias no pagarían el impuesto al cheque? Eso me quedó...
Exacto, con cuentas, claro, los que tengan cuentas corrientes. Ah, ¿le gustó? ¿Qué estás pensando? No, me llama la atención, me parece súper innovador. Entonces le sacan la carga impositiva a algunos y se la ponen a otros, sería eso. Exacto. Ah, mira, está bien. Exactamente. Bueno. Así que bueno, esas son un poco las novedades del ámbito impositivo. No sé ustedes qué opinan. Yo siempre, qué sé yo, entiendo el reclamo del sector bancario, pero también es cierto que hay que incentivar la innovación y la digitalización, y siempre se están poniendo impuestos nuevos, así que bueno, hay que ver. Yo lo que tengo para aportar es que ya está desde el origen, el impuesto al cheque está mal porque es un impuesto a todas las transacciones de la economía. O sea, está mal. Es a los fines de recaudatorios bastante efectivo, pero realmente desincentiva las operaciones formales, ya sean las bancarias o las de billeteras virtuales. Me parece que el problema estaría en el impuesto mismo. Sí, bueno, totalmente. Es un problema de fondo. Claro, es como muy regresivo. Bueno, claro, pero a nosotros nos encanta meter parches, y además, hablando de impuestos, también otro caso bastante más grave, diría, que es impuesto a los créditos y débitos. No quiero desmerecer, pero es lo que está pasando en Colombia, porque al final también creo que todo surgió con el tema de una reforma impositiva o algunos cambios en materia tributaria, ¿no, Pía? Sí, así es. De hecho, vamos a intentar dar un poquito de trasfondo de qué es lo que estuvo ocurriendo en Colombia estos últimos días, qué ocurrió un poquito antes de eso, más que nada para poder comprender un poquito la situación de cara a la entrevista que vamos a tener en unos minutos con Alejandro Balanzó, que nos va a comentar un montón de cuestiones interesantes y propias de lo que está pasando en Colombia. Lo más reciente es tal cual lo que dice Anita. El Poder Ejecutivo postuló en el Congreso una reforma tributaria a los fines de poder dar mayor sustentabilidad ante la deuda que tiene Colombia en este momento, deuda externa. La reforma tributaria, si bien en principio se presentó como que era destinada a los ingresos medios y altos, como empezar a grabar un poco más a esos sectores económicos, sí era medidas bastante regresivas, porque implicaban el aumento del IVA, ampliar la base tributaria, y eso también, o sea, si bien también tocaban el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado es un impuesto completamente regresivo, con lo cual, por más que uno trate de destinarlo o sea, ponga el foco el impuesto de la renta en los ingresos medios y altos, aumentar el IVA y ampliar la base tributaria del IVA es algo completamente dañino, ¿no? Para todos los sectores, más en un contexto de pandemia. Sí, pero más para los más pobres, que son los que dedican más parte del ingreso a pagar los alimentos y todo lo que tienen. Exactamente. Sí, y aparte, recuerdo, esto me hace mucho acordar a lo que fue el 2001 acá también, porque digo, no aprendieron nada. O sea, en medio de una crisis, en este caso sanitaria, que vos busques que el recurso para paliarla sea la clase media, la clase baja, en este caso a través del impuesto al valor agregado. Ana es pro impuesto a las grandes fortunas, que acá estamos poniendo. Muy diferente a Argentina con Colombia, Porque no, que forma parte de la reforma al impuesto a la renta, pero también tiene otras cosas que estaban un poquito más tapadas que... Igual, perdón, pero vos me decís medio alta, también clase medio alta, el impuesto a la renta, pero también es cierto que allá en Colombia, bueno, no soy experta, pero no es la clase media en otros países de América Latina no es como en Argentina, digo, es mucho más chica, bueno, es como más, bueno, vos sabés, contame. No, está perfecto lo que decís, Anita, porque de hecho, tal cual, lo que relevó el Banco Mundial es que Colombia es el segundo más desigual de América Latina, y el séptimo país más desigual del mundo. Séptimo. ¿Viste? O sea, no te digo. Clase media, es que sí, tal cual. La clase media es un sector mucho menor de lo que puede ser lo que se ve en Argentina. Igualmente, sí tuvieron un gasto fuerte en términos de porcentaje del PBI durante la pandemia como paliativo a lo que es transferencias sociales y eso. Para darles una idea, ellos destinaron cerca del 4% de su PBI a transferencias sociales, medidas de rescate durante la pandemia. Nosotros dimos
3,9, ellos 4,1, con lo cual no es que fue algo incoherente, pero esta medida tributaria desestabilizó todo. Para contarles un poquito más de cómo es que se cimentó todo este conflicto, Colombia es un país que durante el siglo XX, a diferencia de lo que puede verse, por ejemplo, en Argentina, es un país que fue siempre boyando entre partidos más bien conservadores. Fue un país siempre con una política económica basada en la ortodoxia, muy sustentado con la exportación cafetera, pero eso de alguna forma ayudó a fomentar que, primero, que no haya una consolidación de planes de infraestructura importantes en cuanto a sector público, y al mismo tiempo que se reproduzcan desigualdades a nivel muy, muy fuerte. Y así también es como nació lo que es el narcotráfico. Surgió justamente de sectores muy marginales que empezaron a autoorganizarse. Entonces, ya el no atender ese tipo de necesidades socioeconómicas y sobre todo los sectores más necesitados, más vulnerables, la negligencia y la postergación sistemática de atender a los sectores que más lo necesitan, genera que justamente una medida como estas, que capaz acá estamos un poco más acostumbrados, que nos aumentan, nos suben, nos bajan, ahí, además de que no tienen un sector que envuelva estos reclamos económicos, porque ellos no tienen unas asociaciones populares o un partido más bien populista. Un peronismo, decilo. Un peronismo, vamos a decirlo, pero tal cual no envuelve esos reclamos. Entonces lo que hace es más o menos lo que pasó en Chile, ¿no? Ante un problema así, la gente se autoorganiza y sale a la calle, y las fuerzas de seguridad reaccionan mucho más drásticamente. Es una situación, la verdad, muy problemática. Ahora igualmente Alejandro nos va a contar un poquito más sobre qué se espera, cuál es el contexto y qué medidas se pueden esperar próximamente, ¿no? Y de dónde vienen, quiénes componen a estos movimientos que protestan. Bueno, esa entrevista va a estar increíble. ¿Qué les parece si vamos al abro hilo y después pasamos a la entrevista? Vale. Y chicas, la verdad me dan el pie perfecto porque este programa viene bastante peronista y yo les voy a hablar de una notición de la mano de Juan Domingo Biden. Así le está diciendo ahora Alberto Fernández a Biden. No sé, a mí me parece un poco mucho, pero voy a decir que es marketinero, es cierto. Y de la mano de Juando Biden viene la liberalización de las patentes de las vacunas. Y Argentina está como, sí, vamos, te amamos, Juan Domingo, pero las farmacéuticas no están tan contentas como nosotros, obviamente, y fueron a la carga contra Biden por su apoyo. Perdón, Ando, digamos que nosotras puedo hacer una autorreferencia. Vos y yo escribimos hace un par de semanas una nota pidiendo la liberación de las patentes un poco más. ¿No te voy a decir? Sí. Yo creo que Juan Domingo nos leyó. Sí. Estas chicas tienen todo entendieron todo y tienen razón. Sí, con Ana escribimos una nota en Negocios sobre la liberalización de las patentes y les contamos que India y Sudáfrica había empezado a pedir por la liberalización. Y es más, antes en un programa de Fox hablamos de la problemática, que los invito también a escucharlo, y contamos qué eran las patentes. Pero si no saben qué son, vayan primero al programa y después escuchen ese. Me gusta esa trivia Fox. Sí, olvídate, tienen que ir. O lean el abro hilo en el Instagram también. Pero basta de autobombo y les voy a contar qué está pasando. Bueno, como les contaba, India y Sudáfrica fueron a la OMC, no a la OMS, a la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, a pedir que liberen las patentes de la vacuna. ¿Por qué? Porque todo el sur del mundo global está hasta las manos con la pandemia, ¿sí? Y todos los países ricos tienen las patentes porque son dueños de los laboratorios. Entonces, ahora Juan Domingo Biden se dio cuenta que Estados Unidos estaba quedando un poco afuera de la geopolítica de las vacunas porque Rusia y China estaban haciéndose un montón de amigos por el mundo entregando vacunas. Y dijo, yo no puedo quedar fuera de esto porque Estados Unidos va a quedar fuera de la geopolítica. Esto no puede ser así. Pero bueno, déjenme empezar con los tweets para contar un poquito qué está pasando y por qué estamos tan contentos.
Médicos Sin Fronteras de Argentina tuiteó lo siguiente: estamos felices de agregar a nuestro mapa a Estados Unidos y Nueva Zelanda, que han dado un gran paso hacia la solidaridad mundial. ¿Cuándo será que también países como Brasil o Reino Unido o también Alemania elegirán el lado de la humanidad y se pondrán del lado correcto de la historia? #liberen las patentes. Esto es así, estamos como contando votos, porque en la Organización Mundial de Comercio tienen que estar todos a favor para que se apruebe algo, o una mayoría muy alta. Entonces hay muchos países que todavía están reticentes a liberar vacunas, y adivinen qué países son, ¿no? Aparte, Estados Unidos me sorprendió, pero está Alemania, que es dueña de BioNTech, o sea, no dueña, pero protege a su empresa BioNTech. Después tenemos Reino Unido, que está protegiendo a la vacuna de Oxford AstraZeneca. Entonces, yo creo que dentro de poco van a tener una presión demasiado grande por parte de toda la humanidad diciendo déjense de joder. Disculpen por decir esa palabra en radio, pero es una crisis humanitaria. Y #liberen las vacunas en Twitter. Pero bueno, les traigo un hilo de @diario el_país de España que cuenta más o menos cómo se está debatiendo la liberalización en 10 tweets. Bueno, primero empieza por el pedido de India y Sudáfrica bajo la Organización Mundial del Comercio. Después cuenta lo que les contamos también en el programa con Ana, de que si no se elimina la pandemia de todos los países, pueden surgir variantes más letales. Eso es lo que encima está pasando ahora en la India. No sé si escucharon que está en riesgo de la nueva variante india, y que en Argentina creo que hoy se detectó un caso de esa nueva variante. Sí. Es un problema. Entiendo. Y después el diario El País fue contando cómo la mayoría de los países, a raíz de que Biden se mostró favorable a la liberalización, empezaron también a volcarse para el lado del bien. Así que esperemos que las farmacéuticas con su poder de lobby no maten estas iniciativas y podamos de una vez por todas terminar esta pandemia del COVID. No va a ser fácil. Terminemos la pandemia y terminemos con estas organizaciones también que ya vemos que no sirven para nada. Bueno, Ana termina con todo, ¿eh? Anarquismo. Terminemos es Ana con de todo. anarquismo. Ana Dominga. No. Pero fuera de chiste, pensemos en que lo que se llevaron las farmacéuticas hasta hoy, o sea, Pfizer, más allá de que ahora liberen las patentes, ya se agarró beneficios netos de 4.877 millones de dólares en el primer trimestre de este año. Un 45% más que el mismo periodo del año pasado. Ya lo hicieron, Pfizer. Ya está. Vamos a ver si le pagan los bonos a sus empleados. No, ¿qué? Pero... No, extraordinaria. Cayeron un montón después de este anuncio de Biden. Pero bueno, vamos a estar atentos y esperemos que gane el bien en esta lucha. Vamos a un tema musical y después a la super entrevista del día. Buenísimo. Bienvenidos a este segundo bloque de POX, en el cual vamos a hacer una entrevista a nuestro invitado muy especial e internacional. Nuestro invitado es Alejandro Balanzó, quien es doctor en Gobernanza del Conocimiento y la Innovación, magíster en Educación y profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales. Alejandro es de Colombia y nos va a introducir un poquito en la problemática que está ocurriendo en este momento en el territorio colombiano, las protestas y movimientos sociales y todo el trasfondo, ¿no?, que hay detrás de toda esta dinámica. Alejandro, te queríamos primero agradecer por el espacio que nos estás dando en tiempo. Buenas noches. No sabemos si el horario ya es de noche, pero buenas noches ante todo. Y queríamos consultarte si nos podías comentar un poquito ya para introducirnos qué es lo que está pasando en Colombia, sobre qué son las protestas, cuál fue el detonante. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Pues un placer saludarlos desde Colombia y es una gran oportunidad poder contarles un poquito de esta historia. Pues mira, lo que detonó las protestas fue una iniciativa del gobierno para sacar adelante una reforma tributaria que fue percibida como muy regresiva.
muchas exenciones para los más ricos y apretar el cinturón para la clase media y la clase baja. Entonces, pues esto fue, digamos, lo que detonó las protestas, y lo que vemos, sin embargo, por debajo es que son muchos otros temas más los que hay en la agenda del movimiento social. Sí, me recuerda el tema de que empiece con una reforma tributaria regresiva con lo que había pasado en Chile, porque habían explotado también. En Chile había sido por el boleto del subte. También pensando en que los gobiernos quizás piensan que las medidas no van a tener quizás unos efectos de que la gente puede llegar a cansarse de un montón de situaciones que al final lo detona una reforma tributaria o un aumento del subte, pero en realidad hay muchísimo detrás de eso, ¿no? No es en sí por la reforma tributaria las protestas, ¿puede ser? Así es. Hay que verlo un poquito como el fósforo, que hay mucho combustible. Es un taller viejo donde ha habido mecánica muy mal hecha, y tú tienes carros viejos por ahí, tarros de gasolina y de aceite, y viene alguien y prende el fósforo. Ese fósforo fue la reforma tributaria. Claro, afectaba directamente la canasta familiar, el precio de los insumos más básicos de la canasta. De hecho, nuestros memes que circulan nacionalmente tienen que ver con el precio de los huevos. Ah, sí. Porque además el ministro de Hacienda le puso un precio a los huevos muchísimo más bajo que lo que realmente son, y que además se iban a encarecer. Entonces esto lo que muestra es una gran desconexión de quienes estaban formulando la reforma con las necesidades cotidianas de la gente, y pues bueno, esto prendió las alarmas. Ahora, pues pensarías que también la oportunidad política es crítica. Muestran en un momento en el cual tienes a la gente en plena pandemia, se han perdido muchísimos trabajos, muchísimos negocios tuvieron que cerrar, la gente de verdad en situaciones muy difíciles, atendida de manera muy desigual en el territorio nacional. Hay ciudades con más músculo que pudieron eventualmente dar algún tipo de subsidio, otras muchas que no, y justo en este momento entonces el gobierno intenta la reforma, pues obviamente fue muy mal recibida, y después, digamos, también aprovechada para canalizar viejos descontentos. Claro. Sí. Yo hasta lo que había escuchado es que el gobierno retira este programa de ajuste fiscal, pero que piensan presentar modificaciones. Tiene todavía muchísimos detractores y dicen que impulsarlo hasta sería como un suicidio político. ¿Cómo pensás que van a seguir adelante con esto? ¿Existe una fuerza o una agrupación social en Colombia que en lo económico proponga una alternativa a estos ajustes que se están dando, o que le dé una voz a los reclamos que se ven en las calles? Es una muy buena pregunta, porque fíjate que es verdad que el gobierno retira entonces la iniciativa y dice, bueno, vamos a reformular, pero como te digo, el descontento que surge entonces va a tratar de recoger temas que habían quedado en la agenda en el movimiento de 2019, 2018, hubo protestas antes. Empiezan a recoger temas, digamos, descontento que hay por el tratamiento que este gobierno le dio al post-acuerdo con las FARC, más viejas deudas que hay del Estado colombiano en el tratamiento de minorías. Es decir, todo surgió, y hoy por donde van ciertas iniciativas tienen que ver con tratar de recoger de nuevo elementos en torno a grandes acuerdos nacionales, donde ni siquiera la reforma tributaria es ya el tema. Como te digo, el tema de la reforma fue el fósforo, pero lo que hoy están exigiendo al gobierno, y que distintos grupos, los gremios, lo están pidiendo, lo han pedido universidades. Hubo 5 universidades, grandes universidades signatarias de un acuerdo. Lo que están es tratando de pedir una vuelta, digamos, a una conversación más
si se quiere, como constitucional, no en el sentido de hacer una asamblea constitucional, sino en el sentido de retomar los principios de nuestra constitución vigente y tratar de poner un poquito la agenda de la gestión del gobierno nacional alrededor de esos grandes temas. Alejandro, vi que uno de los grandes colectivos movilizados está más que nada impulsado por jóvenes. Las perspectivas de los jóvenes colombianos son orientadas a lo que estabas diciendo recién, o el malestar viene más por otro lado, por otro tipo de deudas pendientes. Sí, es verdad que hoy el movimiento ha sido principalmente movilizado por jóvenes. Los jóvenes han tenido ya históricamente las últimas 2 o 3 grandes protestas, han logrado de alguna manera ir incidiendo en una política nacional, digamos, de fortalecer la educación pública, de tratar de evitar la privatización de la educación superior, o por lo menos darle algún manejo a eso. Es verdad que son quienes tienen hoy gran parte de la agenda, pero a ellos se unen otros grupos. La movilización indígena, por ejemplo, ha empezado a jugar un papel, y hay otros grupos de ciudadanos que han empezado a expresarse. Es decir, hay gran riqueza de organización civil organizada en Colombia, de todo tipo, y digamos, creo que tal vez como lo que primero se activó una vez hubo respuesta violenta a las marchas, fue todos aquellos colectivos que tienen que ver con derechos humanos. Y el asunto es que la sensación que tenemos es que hoy no hay nadie que tenga realmente control sobre cómo es que se está dando el movimiento ciudadano. Y aquí hay de todo, ¿no? Pues porque además hay movimientos ciudadanos desde la derecha hasta la izquierda, y progresistas y conservadores al tiempo. Al parecer el comité de paro no tendría control suficiente, y lo que vemos es entonces que sí, hay un tema que es el que han puesto los jóvenes. Los jóvenes están, digamos, liderando el espacio del comité de paro, pero no es claro en qué medida son solo sus demandas las que van a estar puestas sobre la mesa, y en qué medida es, digamos, una entre comillas negociación con esos grupos es la que llevaría, digamos, como a un aminoramiento del incendio. Claro, es como, me acuerdo de los movimientos de indignados que también sucedían en España hace unos años atrás, que lo que decían era que no tenían una representación política visible, y entonces era difícil negociar con los colectivos y con las personas que se manifiestan. Igual me parece que tienen como algunos reclamos particulares los jóvenes, ¿no? ¿Cómo son las perspectivas de los jóvenes colombianos en su país en términos de educación y de futuro? ¿Y por qué hay tanto malestar dentro de este grupo social? Creo que se juntan varios temas, porque creo que apuntan también a temas que tienen que ver con justicia social, es decir, no solamente con un reclamo de sector, sino también a temas de justicia social. Hay que recordar que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, no solo de América Latina, sino del mundo. Y entonces hay viejas deudas sociales en ese sentido. Es un país donde no se ha podido hacer una reforma agraria, es un país donde el tema del desarrollo rural se ha metido debajo de la alfombra, y todavía hay inclusive procesos de acaparamiento de tierras, de despojo, de usurpación. Entonces hay un tema, digamos, de los estudiantes que tiene que ver con tratar de maniobrar para que esos temas cambien. Ahora, al lado de eso están ya los temas que tienen que ver con el lugar de la universidad pública, tratar de mantener la universidad pública alejada del riesgo de la privatización, y en general temas relacionados con la calidad de la educación, que en términos de básica, primaria y secundaria pues es muy baja.
aunque se ha aumentado cobertura en Colombia, el tema de la calidad está aún muy quedado. Y Alejandro, ¿te puedo consultar por el rol de los medios de comunicación en estas protestas? ¿Qué rol jugaron en Colombia? Hay mucha desinformación, mucha desinformación. Los grandes canales privados son muy parcializados, hay que decirlo. Entonces se siente que no hay cobertura total de las cosas que suceden, o que cuando hay cobertura es puesta de cierta manera que genera unos pinta a los buenos y a los malos, ¿no? Y donde los malos son quienes protestan con frecuencia. Entonces sabemos que, por ejemplo, en la ciudad de Cali ha habido escenarios que son casi de guerra civil, batalla campal, con excesos y desmanes de lado y lado, hay que decirlo, pero que no han tenido cobertura, y entonces aquí las redes sociales han jugado un papel. Inclusive empieza a notarse que ahí también empieza a haber censura, digamos, fotografías de militares que están usando equipos para neutralizar las redes sociales en ciertos lugares. Pero entonces, claro, como hoy entonces si el canal de información son pequeños videos de cosas que suceden en distintos lugares, también a la vez es muy difícil interpretar cuál es el grado de veracidad de esa información y saber realmente qué es lo que está sucediendo. Ahora, sabemos que hay en Colombia varios canales que son independientes de periodismo, que se mantienen pues, en muchas ocasiones a partir de donaciones voluntarias de ciudadanos. Y entendemos que esos canales que son más independientes intentan mantener, digamos, como miradas más centradas o más equilibradas sobre lo que ha sucedido, pero pues el contexto de Colombia es que ha sido un país en el cual el ejercicio del periodismo no es fácil, es peligroso históricamente, pues, y también tenemos que saber, nosotros hemos venido también de procesos de insurgencia, todavía hay grupos guerrilleros insurgentes, ha habido paramilitarismo y todavía hay bandas criminales asociadas al narcotráfico. Entonces el asunto de la desinformación pues es impresionante, es decir, los medios juegan algún papel, en algunos casos ese papel polariza más que solucionar, y en otros casos pues hay acceso a algún tipo de información, pero no es claro en quién se puede confiar y cómo se puede confiar, y yo creo que eso hace también muy problemático cómo pues un ciudadano del común vive todo el proceso. En relación a lo que nos venís comentando, esta tensión que se viene viviendo hace ya un poco más de tiempo, ¿cuál es el estado actual del proceso de paz y qué consecuencias pensás que podría tener que este conflicto empiece a escalar a un estado más violento? Es difícil decir. Hay ya disidencias, es decir, hubo algunos grupos que fueron desmovilizados y que decidieron sencillamente volver a las armas. Se especula mucho acerca de cuál es el futuro y cuál es el modus operandi, ¿no? Y qué es lo que están buscando esas disidencias. Usualmente estarán asociadas a procesos de control territorial y casi siempre, digamos, en lo que se llama aquí la otra Colombia, que son esas áreas de Colombia que son de difícil acceso, pero que son controles, que son sectores o rutas que son importantes para narcotráfico, por ejemplo. En general, el gobierno no ha sido muy hábil para darle un manejo adecuado a todo lo que era el proceso de reincorporación de los desmovilizados. Sin embargo, sí hemos visto que hay muchos grupos de desmovilizados que están haciendo una nueva vida, una vida distinta. Afortunadamente, organizaciones internacionales han estado presentes, ha habido monitoreo, ha habido inversión de recursos que permiten también esa nueva removilización. Entonces, con respecto, digamos, a lo que fue el post-acuerdo con las FARC, es como más o menos, ¿no? El sabor es agridulce
porque pudo haber sido mejor y no lo fue, y una retórica de gobierno que no lo facilitaba, que no lo ayudaba y que no necesariamente iba al tenor de la paz, más bien, digamos, criticando el acuerdo mismo y en algunos momentos torpedeándolo. Pero también, por ejemplo, con respecto al Ejército de Liberación Nacional, el ELN, no hicieron mucho, y el ELN pues, está en este momento, estuvo a punto de estar sentado en una mesa de negociación justo después de que se pudo hacer la negociación con las FARC, estuvieron a punto, pero eso se perdió, esa iniciativa. El Ejército de Liberación Nacional es una guerrilla que opera por células. Es muy difícil, no tiene control porque opera por células, entonces no es como que tenga un mando unificado, y entonces está retomando algunos territorios. Al final pues lo que nos lleva es un escenario, el escenario esquizoide que hemos vivido en Colombia, es creer que vivimos en paz cuando en realidad no lo estamos, y eso realmente lo que hace es complejizar la situación. Y es muy compleja por lo que nos estás contando, Alejandro, y más en un contexto de coronavirus y pandemia mundial. Para cerrar, te quería consultar sobre la situación sanitaria en Colombia y si las protestas multitudinarias empeoraron la situación sanitaria en Colombia. Todavía no lo sabemos, pero lo vamos a saber en 15 días. Yo creo que la verdad esto va a ser el acabose. Estábamos justo el fin de semana que detonó la protesta, estábamos en medidas para tratar de contener el tercer pico. En ese punto las grandes ciudades estaban con alrededor de 90% de ocupación de las unidades de emergencia y entonces de cuidado intensivo, creo que nos seguimos manteniendo. Yo creo que estamos como en una meseta del tercer pico. Lo que me imagino es que este tema de la protesta sencillamente nos va a llevar inmediatamente al cuarto. No sé, realmente es difícil, porque además una de las estrategias que ha utilizado el movimiento social es cerrar las vías nacionales, de tal manera que no está circulando gasolina, y ha habido también cierres y desabastecimiento de mercado. No sé en qué medida estarán también afectando temas relacionados con la circulación de los insumos, pues ya para el cuidado médico y todo el programa de vacunación que aquí iba por su tercera fase. La verdad es que no sé, yo creo que no la vamos a tener fácil, y a juzgar por las voces que escuchamos en redes sociales, hay muchos que están dispuestos a seguir manteniendo la presión del paro para tratar de encontrar respuesta del gobierno a sus demandas, y no importa lo que cueste, ¿no? Creo que el descontento, digamos, está en este momento ya puesto en la máxima presión. Sí, es muy complejo, Alejandro, como bien mencionaste. Desde Pox nosotras esperamos que se solucione, obviamente, como todos, y que sea lo mejor para Colombia y para el futuro de Colombia sobre todo, y de sus ciudadanos, que es lo más importante. Alejandro, te agradezco tu tiempo en esta noche y nos estamos viendo pronto, si te parece bien. A ustedes por esta conversación, y sí, pues bueno, andamos con algo de optimismo en todo caso, intentando esperar que haya salida, y esperemos que grupos sociales más cercanos al gobierno, los gremios y las organizaciones de la sociedad civil logren sentarse a una mesa de conversación que logre las conversaciones más de fondo que son necesarias para salir de este difícil momento.
Eso sí. Esperamos recibirte pronto y que esperemos que sea con buenas noticias la próxima. Muchas gracias. Un saludo para todos. Muchas Otro para vos. Hasta aquí hemos llegado, se nos acabó el programa, un programa súper completo donde hablamos de todos los temas y si nos quieren charlar por las redes, les quedó algo en el tintero, ¿a dónde nos pueden hablar, Anton? Nos pueden escribir en Twitter, Facebook e Instagram como Poco y Bajo Ortodoxas, y si quieren volver a escucharnos nos pueden encontrar en Spotify y YouTube como Poco Ortodoxas. Bueno, como siempre, un placer compartir el programa con ustedes y hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Chau, chau.